Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que después de 64 años de vida, de haber trabajado desde los 14, de haber criado a 3 hijos, prácticamente solo después de que su madre muriera, escucharía esas palabras. Palabras que me dejaron congelado en medio de un banco rodeado de gente, sintiendo cómo el mundo se detenía a mi alrededor. Mi hijo Marcos dijo algo ese día que me partió el alma en pedazos. Algo que jamás olvidaré. Pero lo que pasó después en ese banco. Eso cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Estaba yo parado frente al cajero del Banco Nacional ese martes por la mañana. Había llegado temprano como siempre hago porque los viejos no dormimos mucho y me gusta evitar las colas. Llevaba mi carpeta de documentos bajo el brazo, esa que siempre cargo cuando voy a hacer trámites importantes. Marcos había insistido en acompañarme. Dijo que quería ayudarme con unos papeles. Yo como tonto me sentí agradecido. Pensé que al fin mi hijo mayor estaba preocupándose por su padre. Qué equivocado estaba. El ejecutivo del banco nos había llamado a su oficina. Era un hombre joven de unos 30 años con corbata azul y una sonrisa amable. Nos ofreció café. Yo acepté. Marcos dijo que no, con un gesto impaciente de la mano, mirando su reloj constantemente. Tenía prisa como siempre, como si su padre fuera una obligación más en su agenda del día. El ejecutivo comenzó a explicarme algo sobre mis cuentas, sobre unos movimientos que necesitaban mi autorización. Yo estaba prestando atención tratando de entender cuando Marcos interrumpió con esa voz que había aprendido a usar en su trabajo de gerente. Esa voz fría. Esa voz de quien cree que sabe más que todos. Entonces pasó. El ejecutivo me pidió que firmara unos documentos. Yo saqué mis lentes de la bolsa de mi camisa, esos que uso para leer letra pequeña, y me incliné sobre el escritorio para revisar los papeles. Siempre he sido cuidadoso con lo que firmo. Siempre. Mi padre me enseñó eso antes de morir. Hijo, nunca firmes nada sin leerlo 2 veces. Pero Marcos se impacientó. Lo vi mover la pierna, ese tic nervioso que tiene desde niño. Vi cómo apretaba la mandíbula. Y entonces, cuando yo pedí al ejecutivo que me explicara una cláusula que no entendía bien, mi hijo explotó. Se levantó de la silla con tanta fuerza que casi la tira. Me arrebató los papeles de las manos. Y con una voz que nunca le había escuchado, una voz llena de desprecio, me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza cada noche. Me dijo: «Viejo, me das vergüenza con tu pobreza. No sabes ni leer un documento simple. Firma de una vez y déjate de hacer el ridículo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el ejecutivo del banco bajaba la mirada incómodo. Vi cómo una señora que esperaba afuera volteó a mirarnos. Vi cómo mi propia mano, esa mano que había trabajado durante 50 años, que había levantado paredes, que había sostenido a ese mismo hijo cuando era bebé, temblaba sosteniendo los lentes. Pero lo que más vi fue la cara de mi hijo. Esa cara que ya no reconocía. Esa cara donde antes había amor y ahora solo había impaciencia y vergüenza. Vergüenza de mí, vergüenza de su padre. Me quedé ahí paralizado, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. No era solo el orgullo, era algo más profundo. Era la ilusión de que había criado bien a mis hijos. Era la fe de que los sacrificios habían valido la pena. Era la esperanza de que en mi vejez tendría el respeto que me había ganado con tantos años de trabajo y dedicación. Pero ahí estaba mi hijo mayor gritándome en un banco, llamándome pobre, tratándome como si fuera un estorbo en su vida perfecta, en su mundo de trajes caros y carros nuevos. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Mis ojos se humedecieron, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. No ahí, no delante de extraños. No delante de él. Lo que Marcos no sabía, lo que nunca se imaginó en ese momento de arrogancia y crueldad, era lo que yo estaba a punto de descubrir ese mismo día. Lo que esos papeles realmente significaban. Lo que ese ejecutivo del banco estaba tratando de explicarme antes de que mi hijo me interrumpiera. Pero eso viene después. Por ahora solo éramos un viejo humillado y su hijo avergonzado de él,
en una oficina de banco un martes por la mañana. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 64 años, y esta es mi historia. Una historia que necesito contar porque sé que hay muchos padres y madres ahí afuera que están pasando por lo mismo, que sienten que sus hijos los ven como una carga, que trabajan toda la vida solo para ser tratados como estorbos en su propia vejez. Esta es mi historia. Y te prometo que lo que descubrí ese día cambió todo. Nací en un pueblo pequeño cerca de Oaxaca, México. Mi padre era campesino y mi madre vendía tortillas en el mercado. Éramos pobres, sí, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni amor en la casa. A los 14 años vine a la Ciudad de México buscando un futuro mejor. Conseguí trabajo como ayudante de albañil. Ganaba poco, pero era honrado y trabajador. Y poco a poco fui subiendo. A los 25 años conocí a Elena. Ella trabajaba como secretaria en una oficina cerca de la obra donde yo estaba. Era hermosa con esos ojos que brillaban cuando sonreía. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y sueños. Elena quedó embarazada pronto. Llegó Marcos, nuestro primer hijo. 2 años después llegó Sofía y 3 años más tarde Diego el menor. Yo trabajaba doble turno para mantenerlos. Elena se quedaba en casa cuidando a los niños, haciendo milagros con el poco dinero que yo llevaba cada semana. Fueron años duros pero felices. Recuerdo llevar a Marcos en mis hombros cuando íbamos al parque los domingos. Recuerdo a Sofía riendo cuando le enseñaba a andar en bicicleta. Recuerdo a Diego esperándome en la puerta cada tarde con su pelota de fútbol listo para que jugáramos aunque yo llegara cansado de la obra. Elena era el corazón de nuestra familia. Ella mantenía todo unido. Cuando los niños estaban enfermos, ella velaba toda la noche. Cuando yo llegaba desanimado porque el trabajo había sido duro, ella me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, que estábamos construyendo un futuro para nuestros hijos, y lo estábamos haciendo. Poco a poco fui ahorrando. Conseguí un mejor trabajo. Ya no era ayudante, era maestro de obras. Después me volví contratista. Nunca me hice rico, pero ganábamos lo suficiente para vivir dignamente. Compramos una casa pequeña pero propia. Los niños fueron a buenas escuelas. Marcos pudo ir a la universidad. Y entonces todo cambió. Elena enfermó hace 12 años. Al principio pensamos que era cansancio-estrés. Pero los doctores encontraron algo en sus pulmones. Cáncer, dijeron, avanzado. Le dieron 6 meses de vida. Ella luchó. Dios mío, cómo luchó. Aguantó 3 años más de lo que los doctores predijeron. 3 años donde yo gasté todos nuestros ahorros en tratamientos, en medicinas, en doctores que prometían milagros. 3 años donde vi a la mujer de mi vida consumirse poco a poco, pero sin perder nunca esa sonrisa que me enamoró. Los niños ya eran grandes para entonces. Marcos tenía 26 años. Estaba casado con Patricia, trabajaba como gerente en una empresa importante. Sofía tenía 24, estudiaba medicina. Diego tenía 21, acababa de terminar su carrera de arquitectura. Cuando Elena murió sentí que me arrancaban el alma. Pero tenía que ser fuerte. Todavía estaba Diego viviendo conmigo terminando unos cursos. Todavía tenía que seguir adelante. Después del funeral, Marcos me llevó aparte. Me dijo que no me preocupara, que él me ayudaría, que yo había hecho mucho por ellos. Y ahora era su turno de cuidarme. Lloré de agradecimiento. Pensé que había criado a un buen hijo, a un hombre de bien. Patricia, su esposa, también fue muy amable esos primeros meses. Venían a visitarme, me invitaban a comer los domingos. Sofía también estaba pendiente, aunque con sus turnos en el hospital no podía venir tanto. Diego se mudó con unos amigos, pero me llamaba seguido. El primer año solo fue duro, pero llevadero. Seguía trabajando aunque menos. El cuerpo ya no aguantaba las 12 horas de antes. Pero tenía mi casa, tenía mi pensión pequeña, tenía algunos ahorros que había logrado recuperar. Y tenía la certeza de que mis hijos me querían. O eso creía. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Marcos comenzó a sugerirme que vendiera la casa. Decía que era muy grande para mí, solo que el mantenimiento era caro. Patricia apoyaba la idea diciendo que sería mejor que viviera en un departamento más pequeño, más manejable. Yo me resistía.
Esa casa guardaba los recuerdos de Elena de mis hijos creciendo. No quería dejarla. Entonces empezaron las visitas menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas cuando yo los invitaba a comer. Estoy ocupado, papá. Tengo una junta, papá. Patricia no se siente bien, papá. Sofía seguía siendo cariñosa, pero estaba absorbida por el hospital. Diego había conseguido trabajo en Monterrey y solo venía cada 2 o 3 meses. Me sentía cada vez más solo, pero me decía a mí mismo que así era la vida moderna. Que los hijos crecen y tienen sus propias familias, sus propias ocupaciones. Hasta ese martes en el banco. Ese martes cuando Marcos me gritó delante de extraños. Ese martes cuando me llamó pobre y me dijo que le daba vergüenza. Ese martes cuando descubrí la verdad que cambiaría todo para siempre. Era un domingo de octubre. Recuerdo perfectamente ese día porque era el cumpleaños número 75 de lo que hubiera sido mi suegra, la madre de Elena. Ella había fallecido años atrás, pero Elena siempre cocinaba paella ese día en su honor. Era una tradición que yo había mantenido vivo, aunque mi paella nunca quedaba tan buena como la de ella. Esa mañana desperté temprano como siempre. A las 6 ya estaba en la cocina preparando el café. La casa estaba en silencio, ese silencio que te acompaña cuando vives solo. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire fresco de la mañana. Y octubre en la Ciudad de México es hermoso con ese cielo azul limpio que te hace olvidar por un momento que estás en una de las ciudades más grandes del mundo. Había invitado a mis 3 hijos a comer. Les había llamado con una semana de anticipación. Marcos había dicho que sí que llegaría con Patricia y los niños. Sofía confirmó que vendría después de su turno en el hospital. Diego me había enviado un mensaje diciendo que tomaría el primer vuelo de Monterrey. Me sentía feliz. Hacía meses que no tenía a toda mi familia junta en casa. Fui al mercado a las 7 de la mañana. Compré los mariscos más frescos que encontré, camarones grandes y brillantes mejillones que todavía olían a mar calamares. También compré el arroz especial, el azafrán, los pimientos rojos y verdes, el ajo fresco. No escatimé en gastos. Quería que todo fuera perfecto. De regreso a casa me detuve en la panadería donde Elena siempre compraba el pan. La señora que atiende me reconoció. «Don Roberto», me dijo con una sonrisa. «Hace tiempo que no lo veía. ¿Cómo está?» «Bien, señora Carmen», le respondí. «Hoy vienen mis hijos a comer. Es un día especial». Ella me dio el pan más fresco todavía caliente del horno y se negó a cobrarme. «Para su familia», me dijo. «Que Dios los bendiga». Llegué a casa y comencé a cocinar. Puse música, esa música española que a Elena le gustaba cuando cocinaba. Me puse el delantal viejo ese con manchas de años de uso y me sentí como en los viejos tiempos. Corté las verduras con calma. Limpié los mariscos uno por uno. Preparé el sofrito exactamente como Elena me había enseñado: cebolla picada finamente, tomate rallado, ajo majado. El olor comenzó a llenar la cocina, ese olor a hogar que tanto había extrañado. Mientras cocinaba hablaba con Elena. Si hablo con mi esposa muerta, lo he hecho desde que se fue. Le cuento cómo va mi día, le pido consejo, le digo cuánto la extraño. «Amor», le dije mientras removía el arroz, «hoy vienen los niños. Todos. Espero que Marcos esté más tranquilo. Últimamente lo veo tenso, preocupado. No sé qué le pasa». El silencio fue mi única respuesta, como siempre. Pero yo sentía que ella estaba ahí cuidándome, escuchándome. A las 12 empecé a poner la mesa. Saqué el mantel blanco que usamos solo en ocasiones especiales. Puse los platos buenos esos que Elena había heredado de su madre. Coloqué las copas de vino, las servilletas de tela. En el centro de la mesa puse un jarrón con flores frescas que había comprado en el mercado, crisantemos amarillos, los favoritos de Elena. Todo se veía hermoso. La mesa estaba lista, la paella ya casi en su punto, la casa olía a comida casera y amor. A la 1 llegó Diego. Lo vi llegar en taxi desde la ventana y salí a recibirlo. Me abrazó fuerte como cuando era niño. «Papá», me dijo, «qué bueno verte, huele delicioso». Diego siempre ha sido el más cariñoso de mis hijos. Heredó el carácter dulce de su madre. Entramos juntos platicando sobre su trabajo en Monterrey, sobre sus proyectos de arquitectura.
Se veía bien feliz. ¿Y una novia? Le pregunté como siempre hago. Él se rió. Ya llegará papá, no tengas prisa por deshacerte de mí. A la 1:30 llegó Sofía. Venía directamente del hospital todavía con su bata de doctora en una bolsa. Se veía cansada, pero sonreía. Perdón por llegar tarde, papi, me dijo besándome la mejilla. Una emergencia en el hospital. No te preocupes, mija, lo importante es que estás aquí. Sofía y Diego se pusieron a platicar en la sala mientras yo terminaba los últimos detalles en la cocina. Los escuchaba reír, recordar anécdotas de cuando eran niños, y mi corazón se llenaba de alegría. Pero Marcos no llegaba. A las 2 llamé a su celular. Sonó varias veces antes de que contestara. Bueno. Su voz sonaba molesta. Hijo, ya son las 2. La comida está lista. ¿Dónde están? Un silencio. Estamos en camino, papá, ya vamos. Colgó sin decir más. Sofía y Diego me miraron con preocupación, pero no dijeron nada. Decidimos esperar. A las 2:30 finalmente llegaron. Escuché el carro estacionándose afuera, ese BMW nuevo que Marcos acababa de comprar. Vi cómo se bajaron Marcos con su camisa de marca y sus lentes de sol caros, Patricia con su bolsa de diseñador, y su vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, y mis 2 nietos, Mateo, de 8 años, y Valeria, de 6. Los niños corrieron hacia mí. Eso al menos no había cambiado. Me abrazaron con genuino cariño. ¡Abuelo!, gritó Mateo. ¡Qué bueno verte! Los abracé fuerte, sintiendo sus cuerpecitos llenos de vida contra el mío ya viejo y cansado. Pero cuando miré a Marcos y Patricia, vi algo diferente en sus caras. Algo que no me gustó. Patricia tenía esa expresión que había aprendido a reconocerla de alguien que está donde no quiere estar. Marcos me dio un abrazo rápido, casi mecánico, sin mirarme a los ojos. «Perdón por la tardanza», dijo sin sonar para nada apenado. El tráfico estaba terrible. «No hay problema, hijo. Pasen, todo está listo». Entraron a la casa. Vi cómo Patricia miraba alrededor con esa expresión crítica que siempre tenía cuando venía, como si estuviera evaluando, juzgando. Vi cómo le susurró algo a Marcos y cómo él asintió con una sonrisa incómoda. Nos sentamos a la mesa. Yo había puesto a Marcos en la cabecera opuesta a la mía como el hijo mayor. Patricia a su lado, los niños junto a ella. Sofía y Diego en mis flancos. Serví la paella con orgullo. Se veía hermosa el arroz dorado, los camarones rosados, los mejillones abiertos mostrando su carne jugosa, los pimientos brillantes como joyas sobre el plato. «Huele delicioso, papá», dijo Sofía con sinceridad. «Está increíble, papá», añadió Diego ya comiendo. Los niños también atacaron sus platos con apetito, pero noté que Patricia apenas tocaba su comida. La movía de un lado a otro del plato con el tenedor haciendo una mueca. Marcos comía pero sin ganas, sin entusiasmo. Traté de hacer conversación. «Cuéntame, Marcos, ¿cómo va el trabajo?» «Bien», respondió cortante sin levantar la vista de su plato. «¿Y los niños cómo van en la escuela?» «Bien». Patricia intervino con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar amable, pero realmente no lo era. «Don Roberto, la comida está diferente. Le puso mucha sal». Y sentí un pinchazo en el pecho. Había probado la paella varias veces. Estaba perfecta. «No, Patricia, está como siempre la hago». Ella sonrió, pero no era una sonrisa real. «Ah, bueno. Es que Marcos y yo estamos acostumbrados a comida más refinada, ¿entiendes?» Diego dejó caer su tenedor con fuerza. «La comida está deliciosa, papá, no hagas caso». Pero el daño ya estaba hecho. El ambiente en la mesa cambió. Sofía miraba a Patricia con ojos de fuego. Diego apretaba la mandíbula. Los niños seguían comiendo ajenos a la tensión. Marcos sacó su celular y comenzó a revisar mensajes. Yo lo veía de reojo, sintiendo cómo cada segundo que miraba esa pantalla era una bofetada silenciosa. «Marcos», le dije suavemente, «¿podrías guardar el teléfono? Hace meses que no estamos todos juntos». Él levantó la vista molesto. «Es del trabajo, papá. Cosas importantes. Más importante que tu familia». Patricia intervino otra vez. «Don Roberto, usted no entiende. Marcos tiene muchas responsabilidades. No puede simplemente desconectarse cuando quiera». Respiré profundo. No quería pelear.
no en ese día. Traté de cambiar el tema. Le pregunté a Sofía sobre el hospital, a Diego sobre sus proyectos. Ellos respondieron con entusiasmo tratando de salvar la comida. Pero entonces Patricia volvió ahí a hablar. Don Roberto, Marcos y yo hemos estado hablando. Queremos hablar con usted sobre algo importante. Dejé mi tenedor. ¿De qué se trata? Marcos finalmente guardó su teléfono y me miró. Había algo en sus ojos que me puso nervioso. Es sobre la casa, papá. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa con la casa? Patricia tomó la palabra como si hubieran ensayado esto. Verá, don Roberto, esta casa es muy grande para usted solo. El mantenimiento debe ser caro. Y usted ya no está joven. ¿Qué pasa si se cae? Si le pasa algo y nadie se da cuenta. Estoy bien, dije sintiendo cómo la defensiva subía en mi voz. Marcos continuó. Papá, sé realista. Tiene 64 años. Esta casa tiene escaleras, un jardín que mantener, muchos cuartos que limpiar. Sería mejor que vivieras en un lugar más pequeño, más manejable. O en una residencia para adultos mayores, añadió Patricia con esa sonrisa falsa. Hay unas muy bonitas donde estarías con gente de tu edad con atención las 24 horas. Sentí que la sangre se me helaba. Me están sugiriendo que me vaya a un asilo. No es un asilo, papá, dijo Marcos con impaciencia. Es una residencia de lujo, con todas las comodidades. Esta es mi casa, dije, y mi voz tembló. Aquí viví con tu madre, aquí los crié. Aquí están todos mis recuerdos. Diego golpeó la mesa. ¿Qué demonios les pasa? Papá no va a ninguna residencia. Sofía también se levantó. Esto es ridículo. Papá está perfectamente bien aquí. Pero Marcos y Patricia se mantuvieron firmes. Es por su bien, insistió Marcos. Y entonces Patricia dijo algo que me hizo ver la verdad con claridad cristalina. Además, don Roberto, piense en el valor de esta propiedad. En esta zona las casas valen mucho dinero. Si la vende, podría vivir cómodamente el resto de su vida. Ahí estaba. La verdad, no les preocupaba mi bienestar, les preocupaba el dinero. Y supongo, dije lentamente sintiendo la rabia crecer dentro de mí, que ustedes me ayudarían a administrar ese dinero, ¿verdad? Marcos tuvo, al menos, la decencia de verse incómodo. Papá no es así. Claro que sí, lo interrumpí. Creen que soy viejo y tonto. Que pueden manipularme para que venda mi casa y después controlar mi dinero. Patricia se puso de pie ofendida. ¡Qué grosero! Solo estamos tratando de ayudar. La comida terminó en desastre. Diego y Sofía discutieron con Marcos. Los niños empezaron a llorar. Patricia tomó su bolsa y salió de la casa indignada. Marcos la siguió, pero antes de irse, se volteó hacia mí. Papá, eres un terco. Ya verás que tengo razón. Y se fueron dejándome ahí en mi comedor con la paella fría en la mesa, con el mantel manchado de vino derramado en la discusión, con el corazón partido. Sofía me abrazó. Diego también. Los tres nos quedamos ahí en silencio mientras afuera el sol de octubre comenzaba a ponerse. No te preocupes, papá, me dijo Sofía. No vamos a dejar que te hagan nada. Pero yo sabía que algo había cambiado irrevocablemente ese día. Había visto la verdad en los ojos de mi hijo mayor. Había visto la codicia, la impaciencia, el desprecio. Esa noche, después de que Sofía y Diego se fueron, me quedé sentado en la sala oscura, mirando las fotos en la pared. Fotos de Marcos de niño sonriendo con sus dientes chuecos. Fotos de nuestra familia feliz. Elena. Susurré en la oscuridad. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? No sabía entonces que lo peor estaba por venir, que ese domingo arruinado era solo el principio, porque 3 días después, Marcos me llevaría a ese banco, y ahí delante de extraños me mostraría exactamente en qué se había convertido. 3 días después del desastre de la comida, Marcos me llamó. Eran las 8 de la mañana del miércoles. Yo acababa de tomar mi café y estaba regando las plantas del jardín cuando sonó el teléfono. Papá. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. Necesito hablar contigo. Me quedé en silencio esperando. Sobre lo del domingo, me pasé de la raya. Patricia y yo hemos estado muy estresados con el trabajo con los niños. No debía hablar así de tu casa. Sentí un pequeño alivio en mi pecho. Quizás mi hijo todavía tenía conciencia.
Quizás todavía quedaba algo del niño bueno que había criado. Está bien, hijo, le dije queriendo creer en sus palabras. Todos tenemos días malos. Gracias, papá. Eres muy comprensivo. Hizo una pausa. Oye, necesito pedirte un favor. Tengo que ir al banco mañana a resolver unos asuntos. Son papeles que mamá dejó pendientes antes de... Ya sabes. Cosas de su seguro de vida de sus cuentas. Necesito que vengas conmigo. Requieren tu firma. Mi corazón se encogió al escuchar mencionar a Elena. Sus cuentas, su seguro. Cosas que había dejado pendientes porque me dolía demasiado enfrentarlas. ¿No puede esperar?, pregunté. Es que ya lleva mucho tiempo, papá. El banco está empezando a cobrar penalizaciones. Además hay dinero ahí que te corresponde. Deberías reclamarlo. Dinero de Elena. Dinero que ella había ahorrado trabajando duro toda su vida. Está bien, acepté. ¿A qué hora? Paso por ti a las 10. No te preocupes, es rápido. Firmas unos papeles y listo. Esa noche no dormí bien. Soñé con Elena. Ella estaba en nuestra cocina cocinando, pero cuando me acercaba para abrazarla se desvanecía como humo. Me desperté con lágrimas en los ojos y una sensación extraña en el pecho, como si algo malo fuera a pasar. El jueves llegó con un cielo nublado. Me bañé, me puse mi mejor camisa, la azul que Elena me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me peiné con cuidado, me puse loción. No sé por qué, pero quería verme presentable. Quería que mi hijo no se avergonzara de mí. Marcos llegó puntual a las 10. Venía solo sin Patricia. Eso me alivió. Subí a su BMW y noté que estaba inmaculado por dentro. Olía a nuevo acaro. En el portavasos había un café de Starbucks, todavía humeante. ¿Quieres café, papá?, me preguntó mientras arrancaba. No, gracias. Ya tomé en casa. Manejó en silencio por varios minutos. Yo miraba por la ventana viendo cómo la ciudad pasaba rápidamente. Zonas que conocía desde hacía décadas que había ayudado a construir con mis propias manos cuando era albañil. Papá, dijo de repente sobre lo de la casa. No lo tomes a mal. Sí, solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, hijo, pero no lo sabía. Ya no estaba seguro de nada. Llegamos al Banco Nacional, uno de los más grandes de la zona. El edificio era imponente, todo vidrio y acero. Marcos encontró estacionamiento fácilmente. Tomó un maletín del asiento trasero. No lo había visto antes. ¿Qué es eso?, pregunté. Solo algunos documentos que necesitamos revisar. Documentos de mamá, papeles legales. Todo en orden. Entramos al banco. El aire acondicionado me golpeó como un puño frío. Había mucha gente esperando. Marcos se dirigió directamente a un escritorio donde decía Ejecutivo de Cuentas. Una chica joven nos recibió. Buenos días. ¿Tienen cita? Sí, Marcos Mendoza, a las 10:30 con el licenciado Ramírez. Ella revisó su computadora y sonrió. Por favor, tomen asiento. El licenciado los atenderá en unos minutos. Nos sentamos en unas sillas de cuero negro. Marcos revisaba su celular constantemente. Yo miraba a mi alrededor nervioso. Nunca me han gustado los bancos. Siempre me hacen sentir pequeño e insignificante. A los 10 minutos nos llamaron. Seguimos a la chica hasta una oficina privada al fondo del banco. Era elegante con un escritorio grande de madera oscura, libreros llenos de carpetas, una vista a la calle. Detrás del escritorio estaba el licenciado Ramírez. Era joven, 30 y pocos años, con un traje gris impecable y una corbata azul marino. Se levantó para saludarnos. Buenos días, señor Mendoza, me dijo estrechando mi mano con firmeza. Soy el licenciado Fernando Ramírez. Mucho gusto. Igualmente, respondí. Siéntense, por favor. ¿Gustan café, agua? Marcos pidió agua. Yo acepté el café, aunque mi estómago ya estaba revuelto. El licenciado abrió una carpeta en su escritorio. Vi que tenía papeles con el nombre de Elena. Mi corazón se apretó. Bien, señor Mendoza, comenzó el licenciado. Lo hemos citado hoy para resolver el asunto de la cuenta de su difunta esposa Elena Mendoza de Mendoza. Como usted sabrá, ella tenía una póliza de seguro de vida y también una cuenta de ahorros a su nombre. Asentí, aunque en realidad no sabía mucho. Elena manejaba esas cosas. Ella era más organizada que yo. La póliza de seguro ya fue cobrada hace algunos años. ¿Correcto? Sí,
dije. Ese dinero se usó para pagar sus tratamientos médicos y el funeral. El licenciado asintió con compasión. Entiendo. Pero queda pendiente la cuenta de ahorros. Son aproximadamente 250,000 pesos que su esposa había estado ahorrando durante 20 años. Me quedé sin aliento. 250,000 pesos. Yo no sabía que Elena había ahorrado tanto. Además, continuó el licenciado, hay otra cuenta que está a nombre de usted. Una cuenta que se abrió hace 3 meses. Me quedé mirándolo confundido. Yo no he abierto ninguna cuenta. El licenciado miró a Marcos, luego a mí. Señor Mendoza, esta cuenta fue abierta con su firma. Aquí está el documento. Sacó un papel y lo puso frente a mí. Vi mi firma al final. Pero yo no recordaba haber firmado eso. No entiendo, dije sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Marcos intervino rápidamente. Papá, ¿recuerdas cuando fuimos a casa de Patricia hace 3 meses? Te pedí que firmaras unos papeles para el contador. Esto era parte de esos papeles, te lo expliqué. Traté de recordar. Había ido a su casa. Sí había firmado algo. Marcos me dijo que era para impuestos, algo rutinario. Pero pensé que era para impuestos, dije débilmente. Sí, papá, y parte de eso incluía reorganizar tus cuentas. Es más eficiente así, más seguro. El licenciado continuó. Esta nueva cuenta tiene a su hijo Marcos como cotitular. Eso significa que ambos tienen acceso completo a los fondos. Algo no se sentía bien. Algo estaba muy mal. ¿Cotitular?, pregunté. ¿Eso qué significa exactamente? El licenciado me miró con seriedad. Significa que su hijo puede hacer transacciones, retiros, cualquier movimiento en la cuenta sin necesitar su autorización. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Espera, dije mi voz temblando. Marcos puede sacar mi dinero sin que yo lo sepa. No es así, papá, comenzó Marcos. Es una pregunta simple. Lo interrumpí mirando al licenciado. ¿Puede o no puede? El licenciado asintió lentamente. Técnicamente sí, pero estoy seguro de que se hizo con su consentimiento y para su conveniencia. Yo nunca di ese consentimiento, dije sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al miedo. Yo no sabía lo que estaba firmando. Marcos se puso tenso. Vi cómo apretaba la mandíbula, ese gesto que hacía cuando estaba molesto. Papá, lo hice por tu bien. A tu edad es fácil que te confundas con estas cosas. Alguien te podría engañar, robar tu dinero. Yo solo quiero protegerte. Protegerme. Mi voz subió de volumen, poniéndose en mi cuenta sin mi conocimiento. El licenciado se aclaró la garganta incómodo. Señores, quizás deberían discutir esto en privado. No, dije firmemente. Quiero que quede claro aquí y ahora. ¿Qué más hay en esos papeles que voy a firmar hoy? Marcos puso su maletín sobre el escritorio y sacó varios documentos. Son solo transferencias estándar, papá, para mover el dinero de mamá a tu nueva cuenta, para consolidar todo. Extendí mi mano. Déjame verlos. Papá confía en mí. Déjame verlos. Me dio los papeles con evidente molestia. Saqué mis lentes de la bolsa de mi camisa y comencé a leer. La letra era pequeña, llena de términos legales que apenas entendía. Pero una línea me llamó la atención. Esto dice que estoy transfiriendo la administración completa de mi patrimonio a Marcos Mendoza Ramírez. Leí en voz alta. ¿Qué diablos es esto? El licenciado se inclinó para ver el documento. Su expresión cambió. Ahora se veía preocupado. Señor Mendoza, hijo, este documento no es una simple transferencia bancaria. Esto es un poder legal amplio. Le estaría dando control total sobre todos los bienes de su padre. Es por su protección, intentó explicar Marcos. Es para robarme, grité sin importarme ya quién me escuchara. Es para quedarte con todo lo que tengo. Papá, baja la voz. Marcos estaba rojo de vergüenza y rabia. ¿No es lo que piensas? No, entonces dime, hijo. ¿Por qué no me explicaste claramente lo que estaba firmando hace 3 meses? ¿Por qué me trajiste aquí con engaños? ¿Por qué todos estos papeles me dan a ti el control de mi vida? Me levanté temblando de ira y dolor. El licenciado también se puso de pie, claramente preocupado por la situación. Señor Mendoza, me dijo con suavidad.
Tiene todo el derecho de no firmar nada. Y si desea podemos revisar la cuenta que se abrió hace 3 meses. Si no dio su consentimiento informado, hay procesos legales. «Claro que dio su consentimiento», gritó Marcos perdiendo completamente la compostura. «Está viejo y confundido. No sabe lo que dice». Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. El licenciado me miró con compasión. «Señor Mendoza, ¿desea proceder con estas firmas o prefiere tomarse un tiempo para pensar?» «No voy a firmar nada», dije con voz firme. «Y quiero que Marcos sea removido de mi cuenta inmediatamente». «Papá». Marcos se paró furioso. «Estás cometiendo un error. Solo trato de ayudarte». ¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué, Marcos? A quedarme sin nada. A perder mi casa, mi dinero. Mi dignidad. No entiendes nada». Su voz estaba llena de frustración. «Viejo, me das vergüenza con tu pobreza. ¿No sabes ni leer un documento simple? Firma de una vez y déjate de hacer el ridículo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el ruido del banco afuera pareció detenerse. El licenciado estaba con la boca abierta, claramente horrorizado por lo que acababa de presenciar. Una secretaria que pasaba por el pasillo se detuvo mirando hacia nuestra oficina. Yo me quedé paralizado. Mi propio hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en mis brazos, el joven al que había pagado la universidad trabajando doble turno, el hombre al que había dado todo mi amor y sacrificio. Me acababa de llamar pobre, me acababa de llamar ignorante, me había gritado que le daba vergüenza, delante de un extraño, en un banco, como si yo fuera basura. Vi cómo el licenciado me miraba con genuina lástima. Vi cómo la secretaria en el pasillo movía la cabeza con desaprobación. Vi cómo otras personas en el banco volteaban a vernos atraídas por el escándalo. Y vi a mi hijo. Vi su cara roja de ira, sus ojos llenos de desprecio. Vi en sus ojos no a su padre, sino a un obstáculo. A alguien que estaba entre él y el dinero que quería. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, no de tristeza. De una rabia fría y clara que nunca había sentido antes. «Señor Mendoza», dijo el licenciado suavemente poniéndose de pie. «Creo que esta reunión debe terminar aquí. Y quiero que sepa que este banco tiene la obligación de reportar cualquier indicio de abuso financiero de personas mayores». Marcos palideció. «¿Abuso? Yo no estoy abusando de nadie». «Su comportamiento dice lo contrario, joven», respondió el licenciado con frialdad. «Le sugiero que se retire. Y señor Mendoza, padre, por favor espere un momento. Hay algunas cosas importantes que necesito discutir con usted». Marcos me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Era arrepentimiento? ¿Era miedo? No lo sé. Pero se fue rápidamente. Tomó su maletín con violencia. «Esto no se queda así, papá. Vas a arrepentirte». Y salió de la oficina dejando un portazo que resonó en todo el banco. Me dejé caer en la silla agotado. Sentía como si me hubieran golpeado físicamente. El licenciado esperó un momento antes de hablar. «Señor Mendoza», dijo finalmente, su voz llena de preocupación real, «necesito que escuche con cuidado lo que voy a decirle». Levanté la vista hacia él. Había lágrimas en mis ojos que me negaba a dejar caer. «Dígame». «Su hijo abrió esa cuenta hace 3 meses, sí. Pero lo que él no sabe, lo que nadie sabe excepto nosotros en este banco, es que hace 2 meses usted vino aquí». «¿Lo recuerda?». Parpadeé confundido. «Vine aquí». «Sí, vino con una señora mayor, una vecina suya, según dijo. La señora Martínez. ¿La recuerda? Doña Carmen. Mi vecina de toda la vida. Ella me había dicho que necesitaba ir al banco, que me acompañaría. Sí, sí recuerdo. Pero fue para cambiar unos $, que tenía guardados». El licenciado sonrió levemente. «No, señor Mendoza, fue para algo mucho más importante. Y eso es lo que su hijo está por descubrir». Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué hice?». «Usted, señor Mendoza, protegió su patrimonio. Y ahora voy a explicarle exactamente cómo. Por primera vez en días, en semanas, en meses, sentí algo parecido a la esperanza crecer en mi pecho. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado en la sala oscura con solo la luz de la calle filtrándose por las cortinas. En mis manos sostenía una foto vieja de Marcos. Tendría unos 5 años en esa foto. Sonreía sin dientes frontales, mostrando ese hueco que tanto nos hacía reír a Elena y a mí. Llevaba puesta una camisa que yo le había comprado con mi primer pago como maestro de obras. Estaba orgulloso de esa camisa. Estaba orgulloso de ese niño. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño? El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Mis ojos ardían, pero no podía cerrarlos. Cada vez que lo intentaba, escuchaba su voz. «Viejo, me das vergüenza con tu pobreza». Esas palabras se repetían en mi cabeza como una canción que no puedes quitarte, una y otra vez. Cada repetición era un cuchillo nuevo en el pecho. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, aunque sabía que no debía tomar cafeína tan tarde. Pero necesitaba hacer algo con mis manos, algo que me mantuviera ocupado, que me impidiera pensar. Pero pensar era inevitable. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me atormentaba más que cualquier otra. Repasé mi vida como padre. Cada decisión, cada sacrificio, cada momento. Recordé las noches que me quedaba trabajando hasta las 11 para poder pagar sus colegios. Recordé los domingos que en lugar de descansar, hacía trabajos extras para poder comprarles ropa nueva para el inicio de clases. Recordé las veces que comía menos para que ellos comieran más. ¿Dónde me equivoqué? ¿Los malcrié? ¿Les di demasiado? ¿O no les di suficiente? Elena solía decir que yo era demasiado blando con Marcos, que lo consentía, que necesitaba ser más firme. Pero yo solo quería que mi hijo mayor tuviera lo que yo nunca tuve: una educación, oportunidades, un futuro mejor. Elena, susurré en la oscuridad de la cocina. ¿Qué hago? Dime qué hago. Silencio, siempre silencio. Tomé mi café y volví a la sala. Me senté en mi sillón viejo, ese que Elena siempre quiso que cambiáramos, pero que yo me negaba porque era cómodo. Ella tenía razón. Estaba desgastado, hundido, ya no servía. Pero era mío. Era familiar, como Marcos había sido mío. Familiar. Parte de mí. Hasta ahora. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas finalmente fluyeran. Lloré en silencio con ese llanto profundo que sale del alma. Lloré por el niño que había perdido. Lloré por el hombre en que se había convertido. Lloré por mí, por mi vejez solitaria, por mi corazón roto. Lloré por Elena, que no estaba ahí para ayudarme a entender esto. ¿Cómo lo hiciste?, le pregunté a su foto en la pared. ¿Cómo criaste a nuestros hijos? ¿Qué sabías tú que yo no sé? La foto no respondió, pero en mi mente escuché su voz. Esa voz dulce que solía calmarme cuando estaba preocupado. Roberto, me diría, hiciste lo mejor que pudiste. No puedes controlar en quién se convierten. Solo puedes amarlos. Pero ¿cómo amas a alguien que te desprecia? ¿Cómo perdonas a alguien que te traicionó? Me puse de pie. Caminé por la casa vacía. Cada habitación estaba llena de recuerdos. La cocina donde Elena cocinaba. La mesa donde comíamos en familia, la escalera donde los niños jugaban. Sus cuartos ahora vacíos. Entré al cuarto que había sido de Marcos. Todavía tenía algunos pósters viejos en las paredes, un equipo de fútbol que ya no existía, una banda de rock que ya nadie recordaba, su cama individual donde lo arropaba cada noche cuando era pequeño. «Buenas noches, papá», decía con su vocecita infantil. «Buenas noches, campeón», le respondía yo besando su frente. ¿Cuándo dejó de ser mi campeón? Me senté en su cama. El colchón crujió bajo mi peso. Olía a viejo aserrado. A abandono. Mi teléfono sonó. Me sobresalté. ¿Quién llamaría a las 4 de la madrugada? Era Sofía. «Papá». Su voz sonaba preocupada. «¿Estás bien?» «Sí, mija». No podía dormir. «Estoy pensando en ti. ¿Estás bien?» No respondí inmediatamente. Estaba bien, no. No lo estaba. Estoy aquí. Fue todo lo que pude decir. Papá Diego me contó lo que pasó en el banco. Marcos me llamó furioso diciendo que lo humillaste delante de extraños. Pero sé que no fue así. ¿Qué pasó realmente? Le conté todo. Las palabras salieron como un río que había estado contenido demasiado tiempo.
Le conté sobre la cuenta, sobre los papeles, sobre los gritos, sobre las palabras que nunca podré olvidar. Sofía guardó silencio por un largo momento. «Papá», dijo finalmente, y su voz sonaba rota. «Lo siento mucho. Yo no sabía que Marcos estaba tan perdido. No es tu culpa, mija, pero es mi hermano. Debí haber visto las señales. Debía haber hecho algo. Nadie puede cambiar a otra persona, Sofía. Tu mamá solía decir eso. Escuché cómo ella sorbía por la nariz. Estaba llorando. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Y era la verdad. No tenía idea de qué hacer. ¿Cómo enfrentas a tu propio hijo? ¿Cómo proteges tu vida de alguien que debería estar protegiéndote? Papá, escúchame. Mañana tengo el día libre. Voy a ir a tu casa. Vamos a hablar con un abogado. Vamos a arreglar esto. No voy a dejar que Marcos te haga daño. Su determinación me dio un pequeño consuelo. Gracias, mija. Te amo, papá. Nunca lo olvides. No importa lo que pase, Diego y yo estamos contigo. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono por largo rato. Al menos no había perdido a todos mis hijos. Las siguientes horas pasaron lentamente. Vi cómo el cielo se aclaraba poco a poco. Vi cómo los pájaros comenzaban a cantar. Vi cómo el mundo despertaba a un nuevo día. Pero yo me sentía muerto por dentro. A las 7 mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Sí, contesté con cautela. Señor Mendoza, soy el licenciado Ramírez del banco. Disculpe que lo llame tan temprano. No se preocupe, no estaba durmiendo. Señor Mendoza, estuve revisando su caso anoche. Hay algunas cosas importantes que necesito decirle. Podría venir al banco hoy solo usted, es confidencial. ¿A qué hora? Le parece bien a las 10, pero por favor venga solo. Esto es solo entre usted y yo. Allí estaré. Colgué con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué más había? ¿Qué más necesitaba saber? Me bañé, me vestí, preparé un desayuno que no pude comer. A las 9 llamé a Sofía. Mi hija, el licenciado del banco, quiere verme a las 10. Quiere hablar conmigo a solas. Papá, no deberías ir solo. Déjame acompañarte. No, mi hija, dijo que era confidencial. Pero puedes esperarme afuera si quieres, solo... No entres. Está bien, te recojo en media hora. Sofía llegó puntual. Venía con su ropa casual, jeans y una chamarra. Se veía cansada con ojeras profundas. Ella tampoco había dormido. Buenos días, papá, me dijo abrazándome fuerte. Ese abrazo fue todo lo que necesitaba. Llegamos al banco a las 10 en punto. Sofía se quedó en el carro. Estaré aquí, pues llévate aquí, me dijo. Si me necesitas, mándame un mensaje. Entré al banco. El licenciado Ramírez me estaba esperando en la recepción. Señor Mendoza, gracias por venir. Sígame, por favor. Lo seguí hasta su oficina. Era la misma de ayer, pero ahora había más documentos sobre el escritorio. Siéntese, por favor. ¿Gusta un café? Sí, gracias. Me sirvió café en una taza de cerámica. Tomé un sorbo. Estaba caliente fuerte. Me ayudó a centrarme. Señor Mendoza, comenzó sentándose frente a mí. Anoche no pude dormir pensando en su situación. Lo que su hijo intentó hacer ayer es más común de lo que la gente piensa. Abuso financiero de adultos mayores. Es un problema serio. Asentí sin saber qué decir. Pero usted tuvo suerte. ¿Recuerda su visita hace 2 meses con la señora Martínez? Vagamente. Pensé que solo venía a cambiar dólares. El licenciado sonrió levemente. Señor Mendoza, la señora Martínez es más astuta de lo que parece. Ella vino a verme primero días antes. Me explicó la situación. Me dijo que sospechaba que su hijo lo estaba presionando, que había escuchado discusiones. Mi corazón se aceleró. Ella me pidió un favor. Me pidió que cuando usted viniera yo le explicara algunas opciones para proteger su patrimonio. Y eso hice. Pero yo no recuerdo. Usted estaba muy confundido ese día, señor Mendoza. Estaba estresado, pero firmó algunos documentos importantes. Documentos que ahora lo protegen. Sacó una carpeta y la abrió frente a mí. Ve, este es un fideicomiso que establecimos. Su casa, sus ahorros, todo está ahora protegido en un fideicomiso irrevocable. Nadie puede tocar esos bienes sin su autorización explícita. Me quedé mirando los papeles sin entender completamente. ¿Qué significa eso? Significa, señor Mendoza, que aunque su hijo tenga acceso a esa cuenta bancaria que abrió engañándolo, esa cuenta está vacía.
Todo su dinero real está protegido en el fideicomiso. Él no puede tocarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Doña Carmen hizo esto por mí. Ella lo quiere como a un hijo, señor Mendoza, y estaba muy preocupada. Su instinto no le falló. Pero, ¿por qué no recuerdo? El licenciado suspiró. Porque ese día, francamente, usted estaba en shock. La señora Martínez me dijo que había tenido una discusión fuerte con su hijo esa mañana. Usted vino al banco casi en piloto automático. Yo le expliqué todo, pero usted solo asentía, firmaba donde yo le indicaba. Creo que su mente estaba tratando de protegerse del dolor. Puse mi cabeza entre mis manos. Todo este tiempo había estado protegido y no lo sabía. ¿Mi hijo sabe esto? No. Y ese es el punto. Cuando él intente hacer movimientos en esa cuenta que cree que tiene acceso, va a descubrir que está vacía. Y cuando venga a reclamarle a usted podrá mostrarle estos documentos. Me dio una carpeta gruesa. Esta es su copia. Guárdela en un lugar seguro. Muéstresela solo cuando sea necesario. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Licenciado. Dije con voz quebrada, yo no sé cómo agradecerle. No sé cómo agradecer a doña Carmen. Agradézcale viviendo su vida con dignidad, señor Mendoza. Eso es lo que ella quiere. Eso es lo que usted merece. Me quedé sentado ahí por un largo rato sosteniendo esa carpeta como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era mi vida, era mi futuro, era mi libertad, era mí. ¿Y ahora qué hago? Pregunté finalmente. Ahora, señor Mendoza, usted vive. Usted decide cómo quiere pasar el resto de su vida. Y cuando su hijo venga a exigirle cuentas, cuando venga a gritarle otra vez, usted podrá mirarlo a los ojos y decirle la verdad. ¿Qué verdad? Que usted no es el viejo tonto que él cree. Que usted es un hombre inteligente que supo protegerse. Que el respeto no se mendiga, se gana. Y que él perdió el suyo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como una ancla. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era el viejo destrozado de anoche. Ya no era la víctima de ayer. Era Roberto Mendoza. 64 años. Padre de 3 hijos. Viudo de la mujer más maravillosa del mundo. Trabajador honesto. Hombre de bien. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a quitarme eso. Sofía me esperaba en el carro. Cuando me vio salir, supo inmediatamente que algo había cambiado. «Papá, sí», preguntó mirándome con curiosidad. «¿Estás bien?» Me subí al carro y le di la carpeta. «Lee esto». Mientras ella leía, vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. Vi cómo una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Vi cómo las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «Papá», exclamó finalmente abrazándome con fuerza. «Estás protegido. Doña Carmen es un ángel». «Lo es», dije abrazándola de vuelta. «Lo es. Marcos sabe algo de esto». «No. Y no sabrá hasta que sea el momento adecuado». «¿Cuándo será eso?» Sonreí. Por primera vez en días sentí una sonrisa real en mi rostro. «Cuando él venga a buscarme. Cuando venga a exigir lo que cree que le pertenece. Ese día, mija, ese día sabrá quién es realmente su padre». Sofía me miró con orgullo. «Mamá estaría orgullosa de ti». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Esa tarde, cuando llegamos a casa, encontré a doña Carmen regando sus plantas en su jardín. Se veía igual que siempre, pequeña, arrugada, con su delantal floreado y su sombrero viejo. Pero ahora la veía con ojos diferentes. Crucé la calle y me paré frente a ella. Ella levantó la vista y sonrió. «Don Roberto», me dijo como si nada. «¿Cómo está?» No pude hablar. Solo la abracé. La abracé fuerte con toda la gratitud que no podía expresar con palabras. Ella me palmeó la espalda suavemente. «Ya sé, Roberto, ya sé. Usted salvó mi vida», logré decir finalmente. «No, mijito, yo solo ayudé. Usted salvó su propia vida cuando decidió no dejarse vencer». Nos quedamos ahí en su jardín 2 viejos que habían vivido demasiado y visto demasiado. Unidos por la bondad que todavía existe en este mundo. «¿Cómo supo?», le pregunté. «¿Cómo supo que Marcos me estaba engañando?». Ella suspiró. «Llevo 40 años viviendo al lado de su familia, don Roberto. Vi crecer a sus hijos. Y vi cómo Marcos cambiaba. Vi cómo Patricia lo cambiaba.
Una vecina nota estas cosas. Gracias, dije simplemente. Gracias por cuidarme cuando yo no podía cuidarme a mí mismo. Para eso están los vecinos, don Roberto. Para eso está la familia que uno elige, no solo la que le toca. Esa noche dormí. Por primera vez en días dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin lágrimas. Soñé con Elena. Estaba en nuestra cocina sonriendo. Lo hiciste bien, Roberto, me dijo en el sueño. Nuestros niños estarán bien. Los que valen la pena al menos. Desperté al amanecer sintiéndome renovado. No sanado completamente. El dolor de la traición de Marcos todavía estaba ahí pulsando como una herida abierta. Pero ahora también había algo más. Había esperanza. Había dignidad. Había la certeza de que yo no era una víctima. Era un sobreviviente. Y lo que venía después, fuera lo que fuera, lo enfrentaría de pie. Como el hombre, doctor. Como el hombre que Elena había amado. Como el padre que mis otros hijos respetaban. Como el hombre que yo había sido siempre aunque hubiera olvidado por un momento. Roberto Mendoza. No perfecto, no rico, pero digno, siempre digno. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio por parte de Marcos. 3 semanas en las que yo viví mi vida con una calma extraña esperando. Sabía que vendría. Era solo cuestión de tiempo. Sofía y Diego venían a visitarme seguido. Comíamos juntos, platicábamos, reíamos. Recordábamos a su madre. Hacíamos planes. Era como si finalmente tuviéramos la familia que siempre había soñado, solo que faltaba una pieza. La pieza más dolorosa. Doña Carmen venía a tomar café por las tardes. Me contaba chismes del vecindario, me traía tamales que hacía su sobrina, me recordaba tomar mis medicinas. Era la madre que nunca tuve, la amiga que siempre necesité. ¿Sabe algo de Marcos?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. Nada, ni una llamada. Ella asintió sabiamente. Está planeando algo. Los hombres como él no se rinden fácilmente. Tenía razón. El jueves de la 3ª semana a las 9 de la mañana, escuché un carro frenar bruscamente frente a mi casa. Miré por la ventana. Era el BMW de Marcos. Salió del carro como un toro enfurecido. Azotó la puerta. Patricia venía con él con esa cara de víctima que había perfeccionado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no era miedo. Era anticipación. Había esperado este momento. Me había preparado para este momento. Tocaron el timbre, luego golpearon la puerta, luego Marcos gritó: «Papá, abre esta puerta ahora mismo». Respiré profundo. Tomé la carpeta que el licenciado Ramírez me había dado. La puse sobre la mesa de la sala lista. Abrí la puerta. Marcos entró como huracán empujándome levemente. Patricia lo siguió cerrando la puerta detrás de ella. «¿Dónde está?», gritó Marcos, su cara roja de furia. «¿Dónde está el dinero?». Me quedé parado tranquilo mirándolo. «Buenos días, hijo. Qué agradable visita». «No me vengas con tu sarcasmo, viejo», escupió las palabras. Fui al banco. La cuenta está vacía. No hay un solo peso. «Ya veo», dije calmadamente. «Ya ves». Patricia se adelantó señalándome con el dedo. «Usted movió el dinero. Ese dinero es de Marcos. Usted le firmó esos papeles». Yo no firmé nada que diera a Marcos derechos sobre mi dinero. Marcos dio un paso hacia mí amenazante. «Sí lo hiciste, hace 3 meses. En mi casa, te vi firmar. Me engañaste», dije sin alzar la voz. «Me dijiste que eran papeles de impuestos. Me mentiste. Eres un viejo confundido. No sabes ni lo que firmas». «Quizás», dije y por primera vez sonreí. «O quizás sé exactamente lo que hago». Marcos se detuvo. Algo en mi expresión lo hizo dudar. «¿Qué hiciste?», preguntó ahora con un tono diferente, más cauteloso. «Nada que no tuviera derecho de hacer. Protegí lo que es mío». Patricia dejó escapar un grito de frustración. «Don Roberto, nosotros contábamos con ese dinero. Tenemos deudas. Los niños necesitan». «¿Deudas?», la interrumpí. «¿Qué clase de deudas tienen que necesitan robar a un viejo?» «No es robar», gritó Marcos. «Ese dinero me corresponde. Soy tu hijo. Trabajé duro toda mi vida». «Trabajaste duro». Sentí como la rabia comenzaba a subir en mi pecho, pero la controlé. «Hijo, yo trabajé duro. Yo me levanté a las 5 de la mañana durante 40 años.
Yo cargué bultos de cemento cuando tenías tu edad. Yo pagué tu universidad limpiando casas los fines de semana. No me hables de trabajo duro. Eso fue tu obligación como padre. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi obligación sí era mi obligación darte comida, techo, educación. Pero no era mi obligación darte una vida de lujos que no te ganaste. No era mi obligación dejarte robar lo poco que me queda. Marcos apretó los puños. ¿Dónde está el dinero, papá? ¿Qué hiciste con él? Está protegido. En un lugar donde tú no puedes tocarlo. Eres mi padre, ese dinero debería ser para tu familia. Lo es para mí. Yo también soy familia, ¿o ya se te olvidó? Patricia comenzó a llorar. Lágrimas falsas que no me conmovieron ni un poco. Don Roberto, por favor, piense en sus nietos. Piense en Mateo y Valeria. Ellos lo aman. No les quite su futuro. Yo no les estoy quitando nada. Ustedes son sus padres. Ustedes deberían proveer su futuro, no robar el mío. Marcos dio un golpe en la mesa. Te ordeno que me digas qué hiciste con ese dinero. ¿Me ordenas? Me reí sin humor. Hijo, yo no recibo órdenes de nadie. Menos de alguien que me gritó en un banco que le daba vergüenza. El silencio cayó como una losa. Marcos palideció. Patricia miró hacia otro lado. Sí. Continué mi voz ahora más firme. Esas fueron tus palabras. Viejo, me das vergüenza con tu pobreza. ¿Lo recuerdas? Yo sí. Las recuerdo cada noche antes de dormir. Papá, yo estaba estresado. No. Levanté mi mano. No me vengas con excusas. Dijiste lo que sentías. Mostraste quién eres realmente. Y ahora tienes que vivir con eso. Caminé hacia la mesa y tomé la carpeta. La abrí frente a ellos. ¿Ven esto? Esto es un fideicomiso. Mi casa, mis ahorros, todo lo que tengo está aquí. Protegido legalmente. Ni tú, ni ella, ni nadie puede tocarlo sin mi autorización explícita. Marcos tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas cada vez más grandes, más desesperados. Esto es... No podía terminar la frase. Legal. Válido. Irrevocable. Completé por él. Lo hice hace 2 meses con ayuda de un abogado y el banco. Cuando me di cuenta de que mi propio hijo estaba tratando de robarme. Yo no estaba tratando de robarte. Su voz se quebró. Solo quería ayudar. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien cuidado. Ayudar, Marcos, mírame a los ojos y dime honestamente que no planeabas quedarte con mi dinero. Él no pudo. Bajó la mirada. Eso pensé. Patricia se acercó a su esposo tomándolo del brazo. Marcos, vámonos. No vale la pena. Ahora no valgo la pena, dije con amargura. Antes, cuando pensaban que podían manipularme, sí valía la pena. ¿Verdad? Marcos levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero no supe si eran de arrepentimiento o de frustración. «Papá», dijo su voz ahora suplicante. «Estamos en problemas, reales problemas. Debemos mucho dinero. Si no pagamos, podríamos perder nuestra casa». Los niños, lo interrumpí, estarán bien. Pero no a costa de mi vejez, no vendiendo mi dignidad. ¿Entonces qué? ¿Me vas a dejar caer? A tu propio hijo. Las palabras pesaban en el aire entre nosotros. Marcos, dije finalmente con toda la calma que pude reunir, yo te di todo lo que tenía cuando eras niño. Te di amor, educación, oportunidades. Te di una familia. Te di ejemplo de trabajo honesto. Pero no puedo darte lo que ahora pides. No puedo darte mi vida. No te estoy pidiendo tu vida. Si lo haces. Me estás pidiendo que venda mi casa, mis recuerdos, mi independencia. Me estás pidiendo que me vaya a un asilo para que tú puedas pagar tus deudas. Deudas que hiciste tú. Decisiones que tomaste tú. Patricia intervino nuevamente. Pero somos de su familia. La familia se ayuda. Tienes razón. Asentí. La familia se ayuda. Pero no se traiciona. No se manipula. No se humilla en público. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que esta conversación terminó. Les pido que se vayan. Marcos no se movió. Se quedó ahí parado mirando los papeles en sus manos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Papá, dijo finalmente, su voz apenas un susurro.
¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a elegir el dinero sobre tu propio hijo? Sus palabras me dolieron. Me dolieron en lo más profundo del alma, porque él todavía no entendía. Todavía no lo veía. Marcos, dije y mi voz tembló por primera vez. No estoy eligiendo el dinero sobre ti. Estoy eligiendo mi dignidad. Estoy eligiendo no ser víctima. Estoy eligiendo que me respetes aunque ya no me ames. Yo te amo, papá. No, lo interrumpí. No amas. El amor no grita. El amor no humilla. El amor no engaña. Lo que tú sientes por mí ahora no es amor. Es conveniencia. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No me importó. Dejé que cayeran. Pero yo todavía te amo. Por eso mismo es que no puedo permitir que me hagas esto. Porque si lo permitiera estaría traicionando a tu madre. Estaría traicionando al hombre que ella amó. Estaría traicionándome a mí mismo. Patricia tiró de Marcos hacia la puerta. Él se resistió por un momento, luego cedió. En la puerta se volteó una última vez. Vas a morir solo viejo, sin nadie que te cuide, sin nadie que te quiera. Sus palabras eran veneno. Veneno destinado a herirme. Y lo lograron. Pero no lo demostré. Prefiero morir solo, pero digno, que acompañado, pero traicionado. Se fueron. El BMW arrancó con un chirrido de llantas. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaban. Doña Carmen salió de su casa. Había estado viendo todo desde su ventana. Cruzó la calle y me abrazó sin decir palabra. Lloré en sus brazos como un niño. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la relación que nunca volvería a ser la misma. Lloré por todo lo que pudo ser y nunca fue. Ya, mijito, me consolaba doña Carmen. Ya pasó. Hiciste lo correcto. ¿Por qué no se siente correcto entonces?, le pregunté entre sollozos. Porque es tu hijo. Y el amor de padre no se apaga fácilmente. Pero llegará el día en que él entienda. Y si no lo hace, al menos tú podrás mirarte al espejo. Tenía razón. Esa noche me senté en la sala con la foto de Elena en mis manos. Lo hice, amor Gue, le dije. Me paré firme. Defendí nuestra casa, nuestra memoria, nuestra dignidad. Pero duele. Dios mío, cómo duele. El silencio de la casa era mi única respuesta. Pero en ese silencio encontré paz. Había perdido un hijo. Pero había ganado algo más importante. Me había ganado a mí mismo de vuelta. Al día siguiente Sofía vino a verme. Le conté todo lo que había pasado. Ella me abrazó fuerte. Papá, estoy tan orgullosa de ti. Orgullosa, acabo de perder a mi hijo. No, papá. Marcos se perdió a sí mismo hace mucho tiempo. Tú solo te negaste a perderte con él. Sus palabras fueron un consuelo que no sabía que necesitaba. Diego llamó desde Monterrey. También estaba orgulloso. También me apoyaba. Papá, hiciste lo que mamá hubiera querido que hicieras. Ella te enseñó a ser fuerte. Y tenía razón. Elena me había enseñado muchas cosas. Me había enseñado a amar, a ser padre, a ser hombre. Pero también me había enseñado que la dignidad no es negociable. Los días que siguieron fueron extraños. Había una tristeza profunda en mi corazón, pero también había una ligereza. Como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que soportar desprecios. Ya no tenía que preguntarme cuándo vendría el siguiente ataque. Había trazado una línea, y del otro lado de esa línea yo estaba a salvo. Una semana después recibí una llamada de Patricia. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más asustada. Don Roberto, necesito hablar con usted. Habla. Es sobre Marcos. Está muy mal. No come. Apenas duerme. Creo que finalmente está entendiendo lo que hizo. ¿Y qué esperas que haga yo? Silencio. No sé, solo pensé que debería saberlo. Patricia, dije calmadamente. Yo no cerré la puerta. Marcos lo hizo. Cuando esté listo para pedir perdón de verdad, sin condiciones, sin manipulaciones, mi puerta estará abierta. Pero no antes. Colgó sin decir más. No sé si Marcos algún día vendrá. No sé si algún día entenderá realmente lo que hizo. Pero yo sí sé esto, hice lo correcto. Defendí mi dignidad. Protegí mi vejez. Y eso, al final del día, era lo único que podía hacer.
porque uno puede perdonar muchas cosas. Pero traicionarse a uno mismo no es una de ellas. Han pasado 8 meses desde aquel día en mi sala. 8 meses desde que mi hijo salió de mi casa con ira y resentimiento. 8 meses en los que he aprendido a vivir con el vacío que dejó, pero también con la paz que gané. No ha vuelto. No ha llamado. No ha mandado ni un mensaje. Y está bien. Duele, no voy a mentir. Cada cumpleaños de mis nietos que pasa sin verlos es un cuchillo en el corazón. Cada domingo que podría estar con ellos es un recordatorio de lo que perdí, pero también de lo que gané. Sofía viene a verme 2 veces por semana. A veces 3. Comemos juntos, vemos películas, hablamos de su trabajo en el hospital. Me cuenta sobre los pacientes que salva, sobre las vidas que toca. Estoy tan orgulloso de ella que a veces se me llenan los ojos de lágrimas. Diego viene cada mes desde Monterrey. Se queda el fin de semana completo. Trabajamos juntos en proyectos de la casa. Arreglamos el techo que goteaba, pintamos la cerca, plantamos nuevos rosales en el jardín de Elena. Trabajar con mis manos junto a mi hijo menor me recuerda por qué vale la pena seguir levantándome cada mañana. Doña Carmen sigue siendo mi ángel guardián. Tomamos café todas las tardes. Me enseñó a jugar dominó y ahora tenemos un grupo de vecinos que se reúne los jueves. Somos 5 viejos que nos reímos de nuestros achaques, que compartimos nuestras historias, que nos cuidamos unos a otros. Esta es mi familia ahora. La familia que elegí. La familia que me elige a mí. Hace 3 meses usé parte de mis ahorros para hacer algo que siempre quise hacer. Abrí un pequeño fondo de becas en nombre de Elena. Es modesto, solo alcanza para ayudar a 2 estudiantes al año con sus colegiaturas. Pero son 2 jóvenes de familias humildes como lo fue la mía que ahora pueden estudiar. La primera beneficiaria se llama María, tiene 17 años y quiere ser doctora. Cuando le di la noticia lloró. Me abrazó con tanta fuerza que sentí los huesos crujir. Gracias, don Roberto. Me dijo entre lágrimas. No sabe lo que esto significa para mi familia. Pero sí lo sabía. Lo sabía perfectamente. Porque yo fui ese joven una vez. El que soñaba con algo mejor. El que necesitaba solo una oportunidad. El licenciado Ramírez del banco me ayudó a establecer todo legalmente. Ahora, cuando yo muera, el fideicomiso continuará dando becas. 2 estudiantes cada año. Para siempre. Ese será mi legado. No una casa vacía. No dinero peleado por hijos codiciosos, sino educación. Oportunidades. Esperanza. Sofía y Diego están de acuerdo. De hecho, fueron ellos quienes sugirieron que parte de su herencia también fuera al fondo. Mamá hubiera querido esto, papá, me dijo Sofía. Ella siempre creyó en la educación. Y tenía razón. Elena siempre decía que la educación era la única herencia que nadie te podía robar. Hace 2 semanas, algo inesperado pasó. Estaba en el supermercado cuando vi a Patricia. Ella estaba sola comprando. Cuando me vio, palideció. Por un momento pensé que se daría la vuelta y se iría, pero no lo hizo. Se acercó lentamente con la cabeza baja. Don Roberto, dijo con voz apenas audible. ¿Podemos hablar? La llevé a la cafetería del supermercado. Pedimos café. Nos sentamos en silencio por un momento. ¿Cómo está Marcos?, pregunté finalmente. Mal, admitió. Perdimos la casa. Tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño. Marcos tuvo que vender el BMW. Está trabajando en 2 empleos para pagar las deudas. Sentí una punzada de dolor. Era mi hijo después de todo. No me alegraba su sufrimiento. Y los niños están bien. Confundidos. Preguntan por usted. Les dijimos que usted está enfermo, que no puede recibir visitas. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Por qué me buscan ahora?, pregunté. Patricia respiró profundo. Porque necesito que sepa algo. Mucho de lo que pasó fue mi culpa. Levanté las cejas sorprendido. Yo presioné a Marcos. Yo quería más. Una casa más grande, carros más caros, vacaciones lujosas. Yo lo convencí de abrir esa cuenta a su nombre. Yo le dije que usted no necesitaba tanto dinero, que nosotros lo necesitábamos más. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Y ahora lo he perdido todo. La casa, el carro. Y lo peor,
Perdí a mi esposo. Porque Marcos ya no es el mismo. Está deprimido, amargado. Se culpa por lo que pasó con usted. Por las cosas que le dijo. ¿Por qué me cuentas esto, Patricia? Porque Marcos nunca lo hará. Es demasiado orgulloso. Pero yo necesito que sepa que él se arrepiente. Que llora por las noches. Que mira fotos de cuando era niño y se pregunta cómo llegó a este punto. Me quedé callado procesando sus palabras. Don Roberto, no le pido que lo perdone. No le pido que nos ayude con dinero. Solo le pido que si algún día él encuentra el valor para venir a verlo, por favor, al menos escúchelo. Asentí lentamente. Si viene con humildad, con verdadero arrepentimiento, mi puerta estará abierta. Pero no antes. Patricia asintió limpiándose las lágrimas. Gracias, es más de lo que merecemos. Se fue. La vi alejarse con sus bolsas del supermercado, caminando hacia un carro viejo y maltratado. Muy diferente del BMW de antes. Parte de mí sintió lástima. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que esto tenía que pasar. Las consecuencias son maestras duras, pero necesarias. Esa noche llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, necesito agregar algo a mi testamento. Dígame, don Roberto. Quiero dejar instrucciones claras. Cuando yo muera, si Marcos se acerca con abogados, con reclamaciones, con demandas, no recibirá nada. Pero si viene con arrepentimiento genuino, si demuestra que ha cambiado, entonces recibirá su parte. La misma que sus hermanos. ¿Estás seguro de eso? Completamente. No quiero castigarlo para siempre. Solo quiero que aprenda, que entienda que el respeto y el amor no se pueden comprar ni robar. Se ganan. El licenciado estuvo de acuerdo. Hicimos los cambios necesarios. Ahora mi conciencia está tranquila. Hice lo que era justo. Lo que era correcto. El fondo de becas ya ha cambiado 2 vidas. María, la primera beneficiaria, me envía fotos de sus calificaciones. Puras excelencias. Su gratitud es genuina sin esperar nada más. Solo quiere que sepa que mi ayuda está marcando una diferencia. El segundo beneficiario es un joven llamado Carlos. Tiene 19 años y estudia ingeniería. Viene de una familia de 6 hermanos. Su padre es jardinero, su madre vende tamales. Me recuerdan a mí mismo hace 40 años. Cuando lo conocí, me estrechó la mano con firmeza. Don Roberto, voy a ser el primero en mi familia en graduarse de la universidad. Gracias a usted. Le prometo que no lo voy a defraudar. No me lo prometas a mí, le dije. Prométeselo a ti mismo. Prométele a tu familia, ese es el único compromiso que importa. Estos jóvenes me han dado algo que no esperaba, un propósito renovado. Ya no soy solo un viejo esperando morir. Soy alguien que está construyendo algo que durará más que yo. Sofía me dijo la semana pasada que esto era lo que siempre debía hacer. Papá está siendo el padre que siempre fuiste, pero ahora para jóvenes que realmente lo aprecian, que lo necesitan. Tiene razón, y en cierta forma es liberador. Ya no cargo con la culpa de preguntarme si fallé como padre con Marcos. Ahora sé que di todo lo que pude. Lo que él hizo con eso fue su decisión, no mi fracaso. Anoche soñé con Elena. Estábamos sentados en nuestro jardín bajo el árbol de duraznos que plantamos cuando nos mudamos a esta casa hace 35 años. ¿Lo hice bien?, le pregunté en el sueño. Ella sonrió con esa sonrisa que siempre iluminaba mi mundo. Hiciste lo que yo no pude hacer, Roberto. Te pusiste de pie. Defendiste tu dignidad. Enseñaste a nuestros hijos la lección más importante, que el amor real no es sumisión, es respeto mutuo. Pero perdí a Marcos. No lo perdiste. Él se perdió a sí mismo. Tú solo te negaste a perderte con él. Y eso, mi amor, es lo más valiente que pudiste hacer. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de paz. Hoy es un día hermoso. El sol brilla, los pájaros cantan, el café está caliente. Diego llegará esta tarde. Sofía vendrá a cenar. Doña Carmen ya me invitó a jugar dominó en la noche. Mi vida no es perfecta. Tengo un hijo que no me habla. Tengo nietos que no conozco. Tengo un vacío en mi corazón que quizás nunca se llene completamente. Pero también tengo mi casa. Tengo mi dignidad. Tengo a 2 hijos maravillosos que me respetan y me aman. Tengo amigos. Tengo propósito. Tengo paz.
Y si he aprendido algo en estos 64 años de vida, es que la paz vale más que todo el oro del mundo. Porque puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobre si no tienes respeto propio. Puedes tener una familia grande y seguir siendo solitario si esa familia te traiciona. Puedes tener todo y no tener nada si has perdido tu dignidad. Yo elegí mi dignidad. Y no me arrepiento. Si tuviera que dar un consejo a otros padres, a otras madres, que están pasando por lo mismo, les diría esto: protejan lo suyo. No por avaricia, sino por supervivencia. Háganlo legalmente con un abogado de confianza que no esté involucrado con la familia. Establezcan límites claros, porque el amor sin límites no es amor, es dependencia, es manipulación. No tengan miedo de decir no. No tengan miedo de defenderse. La edad no nos quita el derecho a ser tratados con respeto. Hagan un testamento claro, muy claro. Dejen instrucciones específicas. No dejen espacio para peleas después de que se vayan. Y recuerden, el amor no se mide en herencias. Se mide en respeto, en tiempo compartido, en palabras amables, en presencia. Un hijo que solo te busca por tu dinero no es un hijo, es un acreedor. Un hijo que te ama te busca aunque no tengas nada. Esa es la diferencia. Y es una diferencia que todos deberíamos reconocer antes de que sea demasiado tarde. La dignidad no tiene edad. El respeto no es opcional. Y protegerse a uno mismo no es egoísmo. Es amor propio. Algo que me tomó 64 años aprender, pero que ahora entiendo perfectamente. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 64 años. Soy viudo, padre de 3 hijos, abuelo de 2 nietos que no veo. Soy albañil retirado, vecino, amigo. Y soy un hombre digno. Eso es todo lo que necesito ser. Si mi historia te tocó el corazón, si viste algo de tu vida en mis palabras, déjame saberlo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que no estoy solo en esta experiencia. Has vivido algo similar. Has tenido que elegir entre la familia y tu dignidad. Cuéntamelo. Porque compartir nuestras historias es como nos sanamos. Es como nos damos cuenta de que no estamos solos. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte mi historia. Quizás le dé el valor que necesita para ponerse de pie, para defenderse, para recordar que merece respeto sin importar su edad. Y si eres un hijo o una hija escuchando esto, pregúntate: ¿cómo trato a mis padres? ¿Los veo como personas con dignidad o como medios para un fin? Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para pedir perdón. Pero hazlo con sinceridad. Porque un padre puede perdonar muchas cosas, pero puede detectar la falsedad a kilómetros de distancia. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme este espacio para sanar, para recordar, para enseñar. Que Dios los bendiga a todos. Que encuentren la fuerza para defender su dignidad. Que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. Y si lo hacen, que recuerden que no están solos. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México, desde mi pequeña casa llena de recuerdos, desde mi corazón que todavía late con esperanza. Roberto Mendoza, 64 años, Ciudad de México.